Ya le encontré, ya. Muchas gracias. Voy a iniciar leyendo, aunque sea rápido, desde el principio, ¿sí? Para poder, y bueno, pues decíamos que vamos a hablar hoy sobre el duelo de la muerte de un hermano. Y veíamos que la palabra hermano viene del latín germanus, en español quiere decir germen, y que a su vez proviene de la palabra jingo, que significa verdadero y exacto. Refiere a dos o más personas genéticamente emparentadas por lazos consanguíneos o de afinidad y que comparten uno o ambos padres. Es una relación de parentesco caracterizada por una fuente de conexión emocional y bueno, vemos que también hay hermanos que no son de sangre, pero que se consideran como hermanos. Un verdadero hermano pues no tiene edad, no tiene tiempo, distancia, perdura para siempre en el corazón. Y los hermanos pues al momento que los necesitemos están siempre con nosotros. Y los hermanos, aquellos que consideramos como hermanos, pero que no tenemos vínculos sanguíneos o no compartimos lazos sanguíneos, pero muchas veces tenemos una amistad tan estrecha que desde niños, desde pequeñitos, nos adaptamos o nos vemos como hermanos, nos queremos como hermanos. Hay veces que a edad más grandes, como vamos creciendo, como nos vamos desarrollando, pues es como tenemos la capacidad también de relacionarnos con las personas y así es como vamos también creando lazos de hermandad con nuestros amigos, nuestros compañeros, o ya sea porque nuestros padres nos enseñaron desde chiquitos a convivir con los hijos de sus amigos, los vecinos, o nosotros los elegimos simplemente porque nos sentimos bien, nos llevamos bien y compartimos muchas cosas. Y bueno, pues los hermanos son, junto a nuestros padres, figuras clave en el desarrollo de nuestras vidas, más cuando son nuestros hermanos mayores. Para muchas personas, los hermanos no son solo un compañero, sino un apoyo para compartir penas, sueños, alegrías, motivos por cuales es tan duro tener que despedirse de ellos. Y la conexión que une a dos hermanos, pues es diferente a todas las demás. Es un lazo incomparable que ni siquiera la muerte puede romper. Y siempre los hermanos, pues compartimos ideas, compartimos travesuras, somos cómplices en muchas cosas, hasta en las travesuras con los papás, ¿verdad? Los hermanos pues son la primera relación de igual a igual que entablamos en la vida y pues gracias a los hermanos aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, aprendemos a compartir, aprendemos a hacer alianzas, a tener claro que no somos el centro del universo, a descubrir la rivalidad fraterna, porque siempre entre los hermanos existe eso, la rivalidad que hay por el amor y por el cariño de los padres, a desarrollar el amor por los iguales, a ser solidarios, a ser empáticos, aprendemos a tener en cuenta a los demás, aprendemos el valor de la permanencia y de las disculpas, aprendemos a superarnos, aprendemos de los errores, aprendemos a compartir, a vivir fuera de la dimensión del tiempo, soñamos, hacemos planes juntos, a trabajar en equipo también, a respetar, a amar de manera incondicional. Los hermanos compartimos todo eso y aprendemos a hacer todo. Y siempre, siempre, pues cuando los hermanos, siempre aprendemos también a compartir sus cumpleaños y a decirles palabras de ternura. Eres un gran ejemplo para mí y deseo que tengas un cumpleaños perfecto y lleno de alegrías. Cuando perdemos al hermano y ya no tenemos a quien decirle palabras hermosas, ahí es cuando empezamos a extrañar y a sentir diferente. Y bueno, pues también se consideran varios factores, por ejemplo, las edades de los hermanos.
a qué edad se perdió el hermano, a qué edad murió el hermano, la cercanía de la relación que teníamos con el hermano, los vínculos que se crearon desde pequeñitos, la solución de las rivalidades fraternales, cómo se solucionaban las rivalidades, porque siempre hay, el nivel de apego que tenemos a nuestros hermanos, las características de la muerte que tuvo el hermano, la personalidad del que sobrevive también tiene mucho que ver y sobre todo es bien muy importante que también que tengamos en cuenta el tiempo que duró la enfermedad, el nivel de comunicación que tenemos con nuestros hermanos. Hay hermanos que no tienen la misma empatía para poder superar las rivalidades fraternas y crecen con ello, pero ahí también depende mucho de la crianza que tengamos. Las características de la relación, bueno, ya lo mencionamos, el rol del fallecido, por ejemplo, si era nuestro hermano mayor, cuánto lo admirábamos, qué hacía por nosotros. Generalmente los hermanos mayores pues tienden a protegernos, tienden a estar con nosotros. Y nosotros como hermanos menores pues igual también nos sentimos protegidos por los hermanos, nos sentimos con un cómplice que no nos va a delatar. Y también es muy importante las pérdidas secundarias que tenemos ante la muerte de los hermanos. Ahorita vamos a hablar de eso. Y el concepto de muerte también que tenemos, el concepto de muerte que nos van enseñando nuestros papás, nuestra familia, cómo vemos a la muerte desde pequeños. Eso también tiene mucho que ver e influye también. Hay un Día Mundial del Hermano que se celebra el día 5 de septiembre y suele presentarse una profunda sensación de tristeza después de perder a un hermano y una pena grande, más bien como si se perdiera una parte de uno mismo, pues de hecho sí se pierde mucho, porque significa perder el pasado, las experiencias, los padres y los lugares comunes, porque los padres ya no vuelven a ser los mismos, el pasado porque perdimos, nos queda la experiencia del hermano, pero ya no vamos a tener tampoco un futuro junto y las experiencias que pudimos haber tenido ya no las vamos a tener. Y bueno, pues entonces también vienen muchos síntomas y emociones que experimentamos durante la pérdida de un hermano. Por ejemplo, la incredulidad, no lo podemos creer, el dolor que eso nos ocasiona, la tristeza, la rabia, la culpa, la ansiedad y la aceptación, la sensación física del malestar que sentimos como en todos los duelos, sentir la presencia del ser querido, el llanto, la pérdida del interés, el aislamiento, los trastornos del sueño, la pérdida del apetito, los sentimientos de desesperación, la sensación de abandono, de enojo, los dolores de cabeza, la fatiga, la desorientación. Si nos ponemos a analizar todos estos síntomas, los síntomas que se presentan en el duelo, en la pérdida de un hermano, yo siempre he dicho que el duelo no tiene por qué ser un duelo caracterizado por o dividido más bien, o ¿cómo le podríamos llamar? Un duelo dicho o poniéndole título, porque el duelo yo considero que es un dolor y que cualquier duelo que estemos pasando es un dolor, es a la medida y a las posibilidades de nosotros, pues siempre va a doler, ya sea por la pérdida de una persona, de un ser querido, de una mascota, la pérdida de un empleo, pues es un dolor y todas las manifestaciones que tenemos en cualquier pérdida las tenemos en cualquier duelo, en el duelo, durante el duelo, a la edad que tengamos, es un duelo que siempre vamos a vivir ocasionado por cualquier pérdida. Y bueno, pues alivio al recobrar la actividad familiar normal,
También eso se siente el abandono al centro médico y volver a casa y el placer que se experimenta ante la mayor atención que ahora se presenta. También hay sentimientos de culpa o de preocupación por la posible responsabilidad de la muerte del hermano, por todas las veces que posiblemente se deseó su muerte a causa del favoritismo de los padres o porque le ponían más atención al hijo enfermo, real o imaginario como haya sido, por los días que se libró de la escuela o los tratos especiales de que fue objeto el hermano que estaba en el hospital, el hecho de no ir a la escuela, de que los padres tuvieran más atenciones, de que pues lo protegieran más por la enfermedad que tenía. También puede presentarse culpa si la relación fue mala, conductas regresivas como por ejemplo orinarse en la cama, chupar el dedo, monólogos repetitivos, comportarse como un niño más pequeño, hacer pataletas en la casa o en el colegio o hiperactividad, con arranques agresivos o destructivos, dolores de cabeza, dolores de abdomen o en otras partes del cuerpo, trastornos del sueño, desarrollar síntomas parecidos al hermano enfermo, angustia persistente y una gran vulnerabilidad y deficiente rendimiento escolar o resistencia para asistir al colegio, entre otras cosas. Y bueno, pues temor de que ellos mismos morirán, temor de que y si yo me muero también, y, y el resentimiento hacia los padres por pasar mucho tiempo con aquel y enojo por dejarle morir también, sentimientos encontrados, fantasías acerca de la muerte de otros seres queridos, del más allá, de la muerte, del cielo, del infierno, etcétera. Y miedo a otra pérdida también, miedo a que ellos mismos puedan morir o que muera el papá o que muera la mamá o que muera otro de los hermanos, extrañarlo, echarlo de menos y hasta hablarle, soñar con el hermano que murió, deseo de reparar la relación con el hermano muerto, dificultades en el estudio, actitud de autosuficiencia de un falso sí mismo, euforia y despersonalización cuando no se pueden expresar su pesar, cambios de conducta que llaman la atención de los padres, para llamar la atención de los padres sobre todo eso, y deseos de reunirse con el hermano que falleció. Y bueno, muchos niños no preguntan por su hermano muerto, pues sus preguntas producen dolor verbal y no verbal en sus padres, dando la falsa sensación de que no se interesan por ellos, de que si les hacen la pregunta por los hermanos, pues los papás van a llorar, se van a poner tristes y pues se van a sentir ellos lastimados. Algunos niños pues pueden adoptar algunas de las siguientes expresiones, por ejemplo, relacionadas con un sentimiento de culpa por lo sucedido, generalmente es así, y adoptan el síndrome del niño bueno, que es el niño que todo lo hace bien, se esmera visiblemente por hacerlo todo a gusto de los adultos, incluso el niño quiere prevenir o corregir la muerte, todo ello con un fondo de culpa, de demostrar a los demás que él es bueno, que no es malo. Y bueno, el síndrome del niño malo, que es opuesto al anterior. El niño se porta mal, altera negativamente su comportamiento, pues merece ser castigado porque fue malo y se trata de un niño con una culpa que no aclarada por un adulto amoroso, perdón. Algunos niños pues pueden adoptar algunas de las siguientes expresiones, también relacionadas con un sentimiento de soledad y o ausencia de apoyo adecuado o suficiente, y adoptan otro síndrome que se llama el síndrome del niño payaso. El niño actúa de forma graciosa, hace chistes, ríe contagiosamente, llamando la atención sobre sí mismo como una forma de sentirse acompañado, logrando lo que su duelo no ha logrado y generalmente pues sigue en duelo. Y el síndrome del niño matón también,
Opuesto al anterior, el niño se torna agresivo, hace bullying, se asemeja a un pandillero como una forma de llamar la atención de otros y obtener una respuesta de estos mismos, de su familia, de los papás, de los maestros, de los mismos compañeros, y está tratando de llamar desesperadamente la atención, pues utilizando los recursos primarios como son la rabia y el miedo, que es lo primero que se le, que le sale. Una pérdida secundaria que viven los hermanos, como lo comentábamos hace rato, es la pérdida de sus anteriores padres. Aquellos con una comunicación verbal y no verbal, feliz, cuidadores, efectivos, cuidadosos, tiernos, amables y amorosos. Así pueden sentir enojo con el hermano muerto y desear ser ellos los muertos para que sus padres no sufran tanto si vuelvan a hacer lo mismo, los mismos, porque ellos no entienden que están en duelo. Y bueno, también hay tareas de duelo en la infancia. La tarea más inmediata empieza tan pronto como el niño conoce la pérdida. Es la situación que tiene lugar en un contexto de limitadas habilidades cognitivas y sociales. Encontrar un adulto comprensivo, protector y consolador, eso le va a favorecer muchísimo. Obtener una mayor comprensión de lo que ha pasado mientras emplea mecanismos autoprotectores para defenderse del impacto emocional total de la pérdida, especialmente de la regresión, la irritabilidad, el juego, la pintura y otras formas de distracción, lo ayudan muchísimo. Ponerle nombre y aprender a manejar sus emociones, identificar, enfrentar y tratar el dolor psicológico y los otros síntomas y signos que acompañan al reconocimiento de la pérdida, pues también es muy importante. Confirmar y reafirmar su concepto actual de la muerte. Vemos estas 4 tareas del duelo en los niños. Y bueno, también es avanzar en su comprensión cognitiva y afectiva, es aceptar y reelaborar la pérdida y la lucha por el intenso dolor psicológico que resulta, aprender a vivir sin el ser querido muerto, formar una nueva relación sin excesivo temor a la pérdida y sin la constante necesidad de comprar la nueva como la vieja. Establecer una forma de interacción con el muerto y evolucionarse con el tiempo y que llegue a ser una presencia interna mantenida para el niño. Esto significa reubicar la pérdida que tuvo de su hermano y reelaboración clínica de la pérdida, ser capaz de luchar con el resurgimiento de las emociones dolorosas en cada transición o en cada problema que tenga. Reasumir sus actividades de la vida diaria y sus metas del desarrollo. Retornar a las tareas del desarrollo apropiadas para su edad. Fíjense que, ¿recuerdan las tareas de William Worden? Esto a lo mejor pudiera parecerse, pero estas son más tareas y las de William Gordon, pues son 4. Entre las actividades que se pueden hacer con los niños que están en este proceso, pues serían animarles a expresar sus emociones, sus sentimientos en compañía de un familiar, no dejarlos solitos, llevarle al médico, al psicólogo para darle más confianza para que ellos se sientan mucho mejor, hablarles sobre la muerte utilizando elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el ejemplo que ponemos acerca de la mascota del pececito que se muere, explicarle qué es la muerte, que es irreversible, que es universal y cosas que el niño puede entender. Animarle a realizar alguna actividad física, lo que al niño le guste, caminar, correr, practicar algún deporte, saltar, lo que él quiera sin obligarle tampoco o imponerle alguna actividad, el que tome la decisión de la actividad que él quiera.
Hablar con el niño del ser querido que falleció también es muy importante. Hacer juntos un álbum, una cartelera o una caja de recuerdos. Animarle a dibujar o pintar siempre y libremente lo que él siente, mediante el dibujo, mediante el modelado, que él exprese sus sentimientos y sus emociones. Estimularle a elaborar un homenaje personalizado a su hermano fallecido. Y entre otras actividades que se pueden hacer con ellos, pues están también la de legitimar sus sentimientos, validárselos, leerle cuentos, historietas, abrazarlo continuamente, animarle a que no se esconda para llorar, a platicar con él y a decirle que el llanto es normal, natural cuando estamos pasando por una pérdida y que no se tiene que esconder porque muchas veces los niños se esconden para que no llore mamá, para que no llore papá, para que no lloren los demás hermanos, pero siempre hay que hacerles entender que el duelo compartido es mejor. Caminar con el niño, visitar el cementerio si así lo quiere, hablar con el niño de los temores, de las angustias, de lo que él sienta, animarle a escribir una carta o un poema que haga una caricatura o un cuento, una calaverita, depende de de la imaginación que tengamos para poder trabajar con él. Entre las actividades que también podemos hacer es animal escribir un diario, terapias de rasgado de papel, se le pone papel periódico, papel del que tengamos para que el niño rompa y de esa manera saque su ira, su frustración. Rayado del papel también, de esa manera también lo puedes rayar, rayar, rayar hasta romperlo. Jugar y saltar siempre ahí con el niño. Terapia de inflado y estallido de las bombas o globos. Musicoterapia también es muy importante. Comprarle un cuento sobre la muerte, salir de compras, salir de paseo al campo o al parque o a donde él quiera ir, terapia de gritos, matricularle en un curso de alguna actividad lúdica o en alguna actividad deportiva, trabajar con algún arte, con plastilina, con dibujos, con pinturas, con esculturas, montar sesiones de títeres, darle un masaje, llevarlo a nadar o al agua, sembrar un árbol, escribir una biografía, elevar un globo de helio con un mensaje colgado ahí o un cometa para su hermano. Como ven, hay una infinidad de actividades que podemos aplicar con los niños. Y con los preadolescentes, pues bueno, este ya es otro tema, pero a diferencia de los niños, no dependen por completo de sus padres para desarrollarse. No obstante, si pierden a un hermano, pueden presentar problemas muy peculiares a causa de la etapa del desarrollo en que se encuentran. Por ejemplo, las consecuencias de un fallecimiento en su desarrollo emocional dependen del nivel de desarrollo que hayan alcanzado, la calidad de sus relaciones personales y el grado de madurez que poseen antes de la muerte. Si el preadolescente es incapaz de diferenciarse del difunto, de separar sus personalidades, puede interferirse el logro de una identidad consistente, de una personalidad propia. Aunque la pérdida en sí no es peligrosa para su desarrollo, puede ser el disparador de una personalidad complicada en la vida adulta. Sus relaciones son muy cercanas a las del tipo adulto y muchos de ellos sienten una gran presión para ser responsables e involucrarse en un comportamiento maduro. Otros, por el contrario, pues sentirán resentimiento o enojo por ello. Y bueno, pues las reacciones en ellos son pues el entumecimiento emocional, reexperimentación de lo sucedido,
evitación de sentimientos, resentimientos, pérdida de confianza, vergüenza, depresión, pensamientos suicidas, distanciamiento emocional, aislamiento de otros, ansiedad, pánico, disociación, oscilación de humor, irritabilidad y bueno, pues también tienen reacciones parecidas propias del duelo, como la rabia, la autoimplicación, la exagerada euforia, involucrarse en actividades de riesgo, antisociales o ilegales, abuso de sustancias, por ejemplo, de drogas, de alcohol, de X sustancias, hasta de la comida pueden estar abusando o no puede, o pueden dejar de comer también, miedo a eventos similares a la enfermedad, a la muerte, a su futuro incierto, trastornos del apetito, del sueño, quejas o cambios físicos, declinar académico y rechazo escolar, no tienen pues ganas de ir a la escuela, cambios de humor entre sentirse bien y sentirse mal, tristes, enojados, felices, eufóricos, culpa acerca de lo que hicieron o cómo fueron con su hermano o hermana, por sentirse bien, incluso hasta por sobrevivir, pueden tener culpa. Durante el duelo, pues los preadolescentes suelen consultar al médico por un dolor, una erupción o cualquier otra molestia, cosa que antes solían hacer, no solían hacer o era un poco frecuente. Si bien lo que generalmente están buscando es que se les tranquilice acerca de su salud, pueden presentarse también como en el adulto empeoramiento de enfermedades previas si ya las tenían o que quieran visitar mucho al médico porque tienen miedo tener alguna enfermedad que también vayan a morir como su hermano, más en el caso cuando las enfermedades duran mucho tiempo, cuando son enfermedades pues, que no se esperan. Y ellos, pues también debemos de enseñarles y de hacerlos entender que está bien llorar y sentirse deprimidos, querer copiar algo de los hábitos o intereses del hermano, también vivir en el pasado por un tiempo, nada más por un tiempo, como una forma válida de mantener vivo el recuerdo de su hermano, tener alegrías y disfrutar la vida y sonreír de nuevo, perdonarse a sí mismo por peleas, discusiones y otras cosas significativas para él que le dijeron o hicieron con su hermano y que tiene que seguir viviendo, que a pesar de todo, pues la vida sigue y que no está bien pues usar el alcohol o las drogas, solo esto hará que les tome más tiempo aceptar su dolor, pues estas sustancias lo debilitan y lo esconden, no lo curan, únicamente lo adormecen, lo entumecen y no siente, no piensa y se adormece el duelo. Sacar explosivamente su frustración a través de conductas temerarias, el abandono escolar o la promiscuidad, pues eso también tenemos que hacerle entender al preadolescente que no está bien, que eso no es correcto, que debe de sentir, aprender a sentir el dolor. Hacerle daño a otros debido a que su dolor es mucho para él solo y que no lo entiende, a protegerse a sus padres al no darles a saber lo que le está inquietando. Debemos darle toda la confianza para que platique y diga qué siente, qué inquietudes tiene. Ser el cabeza de turco, portarse mal, pues quiere aparentar ser duro, que a él no le duele, que a él no le pasa nada, aparenta ser el fuerte de todo y abandonar las cosas que antes eran significativas para él, pues enseñarle también que eso tampoco no está bien, tiene que seguir con la vida ante todo. Y bueno, pues eh, alguna duda, alguna pregunta, es un pequeño resumen porque pues es un tema muy extenso. Edith, súper completo. ¿Cómo dudas con todo lo que toda la información que nos diste? Muy interesante y muy, muy completo.
Sí, fíjate que sí, o sea, es un tema, pues, interesante y que pocas veces hablamos de él, ¿verdad? Así es. ¿Alguna duda? No veo dónde se deja de grabar.